Salón berlinés en la ninfa Eco, de José Luis Pizzi. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow. Hola, este es un nuevo episodio del Salón berlinés en la ninfa Eco y estamos en esta ciudad maravillosa que es Berlín con un amigo que es músico, compositor contemporáneo ítalo-argentino que acaba de terminar su ópera prima y su primer ópera que se llama Il sottile delirium y que estamos hablando nada más y nada menos que de Rodrigo Maturana Foscolo. Y nos va a contar quién es Rodrigo, cómo es la ópera, cómo surgió la idea. Pero yo mientras voy a ir avanzando un poco en la noticia de qué se trata esta ópera, que es una ópera que no es acerca del romance o de dramas griegos, no es una ópera tampoco sobre el horror del amor. Es el encuentro de dos mujeres en las batallas impuestas por los dioses, esos dioses que se disfrazan, enmascaran sus intenciones y sin ningún motivo regresan al Olimpo. Estamos hablando de Helena y su viaje a Troya, Penélope y su búsqueda de respuestas en el oráculo. ¿Les suena, verdad? Mortales que aman y transitan una superficie no orientable en la mortificación de la mar. Rodrigo, bienvenido a este salón berlinés en la ninfa Eco, bienvenidos a mi casa, mate por medio, nos vas a contar tu vida y la historia de esta ópera. Gracias, Pepe, qué recibimiento. Tras 9 meses de trabajo arduo e intensivo, he terminado de escribir el Il sottile delirium, El sutil delirio. Es mi ópera prima, ópera en una escena y en 33 cartas, como bien leíste, sobre Helena de Troya y Penélope de Ítaca, estas mujeres referenciales por Homero, sobre todo en la Odisea, bueno, una en ambas novelas. Y bueno, el proceso de esta ópera fue un proceso que disfruto hasta el día de hoy, que lo recuerdo como lo hice y me molesta hasta pensar que lo he terminado, porque la pasé muy bien con todos los músicos y aprendí muchísimo. Sí, Rodrigo integra y es el creador del ensamble Hugo. El ensamble Hugo estaba compuesto hasta ahora por 5 músicos. Primero, después 5 luego, y ahora somos 13. Ahora son 13. Ahora somos 13. Me hace acordar un chiste, ¿no? Éramos 12, ahora somos 13. Eso demuestra que el anarquismo crece. Pero esto no lo tengan en cuenta, por favor. Pueden borrarlo de sus memorias. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de esta ópera? Y la historia del alemán que encontró el pergamino. ¿Querés empezar por ahí? Ok. Bueno, una vez que salió el disco anterior del ensamble, de Acepto la Knowledge, la Ceres da sur laboratoire, yo sentí como que me saqué un peso encima y empecé a escribir rápido. Y busqué en todo momento mantenerme activo. Entonces, por un impulso que no sé bien cómo, a veces Lacan dice que cuando el deseo se apodera de la cabeza, todo fluye. Empecé a leer la Odisea y leí la Odisea, no sé, en 3 días, una cosa rarísima, y empecé a pensar en qué pasaría si existiera un pergamino en donde sea el pergamino donde Homero se basó, o uno de los pergaminos donde Homero se basó para escribir la Odisea y la Ilíada. Y entonces ahí se me ocurrió que un arqueólogo alemán, Owen von
Aj encontró un pergamino en 1881 en Ítaca, que es el pergamino donde están las cartas escritas por Penélope, organizados en un dossier por Telemaco, su hijo. Y entonces me imaginé al archiduque Oe von Aj vestido cuando nació y haciendo todas las cosas que hacían los arqueólogos en plena época romántica. Cuando hablaste de esta idea con los músicos del ensamble, ¿cómo fue la recepción? Porque fuera del inicio de este programa me estabas contando que de acuerdo al género la reacción fue totalmente divergente, ¿no? Primero el tema es que acababa de salir un disco y empezó a escribir el primer borrador. Entonces fui con un poquito de cautela y se lo presenté primero a Alicia, que es la manager del ensamble. Y después, a medida que los músicos se fueron incorporando, todos los nuevos músicos que hay, que lo explico rápido, hay 3 músicos en Argentina, 2 músicos en México, una persona que es la que toca el clarinete bajo en Londres, pero es norteamericana, 3 músicos en Berlín, y la otra cantante, que es la que hace de Penélope, está en Nagani, Japón. Entonces, a medida que fueron leyendo el guión los músicos, como nos iban incorporando, los hombres tuvieron una reacción y las mujeres tuvieron otra. Y eso fue muy interesante para el tercer borrador del guión. Sí, y bueno, en el desarrollo de este guión vemos que están estas 2 mujeres, cómo se relacionan, ¿no? Sus días, sus noches, cómo es su forma de interactuar con los hombres de su vida. Por ejemplo, la presencia sonora de Ulises, las resonancias entre Paris y Menelao, y bueno, también se puede escuchar a Zeus, Apolo o a las 3 diosas, ¿no?, peleando por la manzana de la discordia. Esto es sin intentar hacer un spoiler como me preveniste, pero bueno, vamos, porque yo te conozco a vos, pero digamos que la gente que nos escucha no me conoce ni siquiera a mí, entonces vamos a intentar ponerlos en situación y de qué trata lo más acabado posible, pero sin spoilear el resto del guión. Con esto de inventarme un archiduque arqueólogo alemán, también me inventé cómo era una verdadera situación que no es la que nos plantea Homero, que Helena es quien incendia Troya o la responsable de eso, y que Penélope no espera a Ulises. Entonces, en este pergamino que yo me inventé, en esta idea de este archiduque que se encontró este pergamino con las cartas de Penélope organizado por Telemaco, la relación entre Penélope y Helena es a través de los dioses. Entonces, Penélope, conociendo la fábula, esa fábula existe de que las diosas Hera, Atenea y Afrodita querían saber cuál era la más bella, y entonces Zeus pone una manzana y quien se quede con la manzana va a ser la más bella. También hago una fábula o una reficción sobre la manzana de la discordia. Entonces ahí la relación entre Penélope y Helena es que la historia central, Penélope es la más bella porque Afrodita lo dice, pero Penélope no toma que Helena es la más bella, sino que la verdadera belleza la tienen las 3 diosas en conjunto. Entonces la relación es a través de los dioses. Estos dioses que se inmiscuyen en la vida de los mortales, se camuflan y sin motivo alguno después vuelven en su estado natural al Olimpo. ¿Y cómo fue el proceso de trabajo? O sea, la parte de escribir, los ensayos. ¿Cuándo empezaste con toda esta movida? ¿Y qué esperás de esta ópera? Esa última pregunta. Por la primera, así Tomás Carrera. El tema es que fue como si fuese un pulpo, ¿no? O sea, tenía varias patas. O sea, había que escribir el guión, había que escribir la partitura y había que tener los músicos. ¿Por qué? Porque el ensamble anterior éramos 5 músicos y esos músicos no cubrían las expectativas para esta ópera. Entonces, primero, de una manera muy impulsiva, muy apasional, deseosa de escribí un primer boceto de la ópera, que es lo que comenté recién, que leyó Alicia, que fue la primera en leerlo, y Nieves Navarro, que es la soprano que interpreta a Penélope, que está en Japón, y Luciana Orellana, que es la que interpreta a Helena, que está en Argentina.
Y entonces era escribir el guión, escribir la partitura, reescribir el guión y ir buscando los músicos que se sintieran interesados en este proyecto. Entonces es como que no son dos patas, sino que te vas moviendo como si fueras un pulpo o si fuera una especie de anfibio, y lo digo de esta manera porque estamos todos distribuidos, el ensamble está distribuido en estos países, en Argentina, México, Inglaterra, Alemania y Japón. Intenso e possibile, sola nei sogni, ma di giorno diventa la tomba che mi riempie la bocca di cenere come melena. Sono condannata alla caduta della città reale. Y ahora que terminaste, ¿qué sensación tenés? ¿Es como que cumpliste tu objetivo desde septiembre? ¿Podés descansar un poco la cabeza? ¿Cómo seguís trabajando con el tema de la sinestesia en tu vida? ¿Seguís...? No quería terminar la ópera, o sea, terminé la ópera por un determinismo de las dos cantantes, tanto de Luciana como Nieve. Disfruté muchísimo este proceso, aprendí muchísimo, pero es un proceso enorme, o sea, es trabajar 24 horas, hasta durmiendo trabajar, porque estás pensando todo el tiempo cómo relacionas el sonido, cómo se relacionan los músicos, cómo se relaciona el guión, el canto, las palabras, los recitativos, la estructura. Yo superé enormemente mis expectativas, porque yo había comenzado a escribir esta ópera sabiendo lo que no quería. Yo sabía que no quería una ópera a nivel italiano Puccini o Verdi, o no quería escribir una partitura al nivel wagneriano, germano o Strauss. Entonces tuve dos referentes de entrada. Eso lo tuve de entrada, fue Orfeo de Monteverdi, la primera ópera supuestamente de la historia, por el tema del trabajo, y Don Giovanni de Mozart. Y ahí es donde aparece la relación de los personajes, en este caso fantasmagórico, por decir una forma, no sé si estoy expresándome bien, sobre Ulises, que está representado solamente con el violín y tiene un canto y tiene diálogos entre Penélope, pero desde un movimiento melódico entre ambas partes. Y entre Paris, Menelaos y Helena es todo en realidad un canto abierto desde Helena solo. Uh-huh. ¿Y qué fue primero? ¿Pensar la ópera y ponerse a leer la Odisea o releer la Odisea? ¿O haber leído de casualidad la Odisea y pensar mientras la estabas leyendo en eso sí, fue así, salió el disco, o sea, me acuerdo que salí de hacer el máster y ya se estaba publicando el disco. Agarré la bicicleta el otro día, me fui a una librería, compré la Odisea, la leí en 3 días si no me equivoco. Y mi hermano escuchó el disco del disco anterior del ensamble, me llamó para decirme lo que había pensado, y yo le dije no sé de qué me estaba hablando, y mi hermano fue el que me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Odisea. Y usó una expresión muy argentina nuestra, que los argentinos sabrán a qué me refiero, y me dijo, ya lo estás haciendo de nuevo. Y de haber releído la Odisea, empecé a escribir, después de haber leído la Odisea, volver a leer la Odisea, fui escribiendo el guión,
Pero hay un libro muy importante que no tiene nada que ver con Homero, o sí lo tiene en todo indirectamente, que es un libro de Heidegger que yo estudié para un seminario de Lacan que se llama Camino Bosque, Holzwege, de Martin Heidegger. Y la estructura del pensamiento hegeliano se la doy a Penélope y la estructura de Nietzsche se la doy a Elena. Interesantísimo. Me gustaría leer todo esto. Bueno, la Odisea obviamente que la hemos leído, pero Heidegger es algo que aún no hemos comenzado, por lo menos de mi parte. ¿Quién te gustaría que dirigiera una obra tuya? O, por ejemplo, esta obra, si no fueras vos el director. Sí, me gustaría que lo dirija mi profesora de dirección, Lilla Madio. Okay. Para mí sería como tener a Lilla Madio frente al ensamble dirigiéndolo, sería un lujo. Y si el tipo no fuera fiel a la partitura y si no sintiera lo mismo que sentiste vos al componerla, ¿cómo te sentirías? ¿O cabe esa posibilidad o te parece que sería... No, una persona como Lilla, o si me voy a los nombres grandes de la dirección, Rattler, Andrieser, respetarían la partitura. Okay. La partitura está escrita minuciosamente en todo. ¿Cuántas anotaciones tienen tus partituras? Me dijiste que habías hecho 3 cuadernos y medio, ¿no? Sí. Fuera de... Sí, eso me di cuenta hace poco. Yo lo que pasa es que escribo a mano, entonces primero boceto todo en un cuaderno más o menos grande, de ahí paso a la partitura ya a mano y después reescribo en una partitura más grande todavía donde pongo todos los instrumentos. Entonces en ese proceso de 3 veces muchas cosas se eliminan o muchas cosas se agregan. Pero trato de tener una escritura muy simple y que sea muy concisa para que el músico en una primera lectura, en una primera vista, pueda sentirse envuelto en el texto de corcheas, notas y todo, ¿no? Así como un trotamundo, ¿no? Que saliste de Mendoza, creo, ¿no? Salí de Mendoza, sí. Mendoza hace años, desde el punto de vista musical, ¿no? ¿Qué tiene de especial Alemania o precisamente Berlín en relación a las otras ciudades, otros países donde viviste? Para mí, el hecho de poder vivir en una ciudad donde la diversidad multicultural es tangible, donde vos pasás en bicicleta, a mí me encanta moverme en bicicleta, pasás de Kreuzberg a Union-Köln a Lichtenberg, que es donde vivo, y que la ciudad sea otra cosa, en ese movimiento ciclístico, vamos a decir, y ver cómo la historia cambia, cómo cambia la gente, cómo cambian los movimientos étnicos que tiene. Para mí eso es fundamental. Yo creo que poder trabajar con los músicos que están dispersos es tener la mano, la artesanía de poder trabajar con los músicos de esa forma, es porque me movilizo dentro de una ciudad que me lo permite. Y ahora que sos ya conocido en Berlín y a veces que te piden que presentes tu currículum, ¿con qué palabras empezarías ese currículum? ¿Con qué palabras empezaría mi currículum? Exacto. Más allá de tu nombre, dirección y fecha de nacimiento. Estimados señores, gracias por invitarme. No me levanto, pero bueno, aquí estoy sentado esperando a ver quién viene. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Aparte de estas áreas que nos mandaste y que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo que no entiendo? ¿Por qué te gustaría ser recordado? ¿Por esta ópera, por la anterior, por la siguiente, por tu vida como padre, como amigo? Te metiste con un tema grande. La paternidad te cambia totalmente. Las amistades de la infancia que están... Luciana, Natacha, son amigas de la vida, compañeras de la universidad, y que ellas estén involucradas en la ópera fue toda una alegría total. De poder estar ensayando, de poder escribir una partitura con mi hija, o que Luciana vea a Julia y decir no canción, porque la escuchaba cantar, aunque estuviera en la Argentina y yo en Berlín. Esos son recuerdos que no me voy a olvidar más. Entonces, ¿cómo quiero que me recuerden? Como un laburante. O sea, para mí es importante esto. No me interesa ser original, sí me importa mucho no olvidar mi origen. Y para mí el origen en Mendoza no es el folclore cuyano, es el tango. Era con lo que me despertaba en la mañana mis abuelas, mi abuelo, era lo que se escuchaba los domingos, mientras se hacía el asado o se hacían los fideos. Entonces, recordarlo a él, leer el diario de los domingos, no olvidarse de los orígenes. Y los amigos
como Natacha, Luciana en este caso, Jorge Hernández, que es el contrabajista, me permitieron volver a Mendoza, aunque yo haya estado todo imbuido por esta multiculturalidad berlinesa, pero volver al origen, poder hablar con ellos. Luciana y Natacha cantaron una obra mía cuando yo estuve en Argentina, yo estuve con ellas, recordar cosas. Entonces, eso de que saber lo que no querés escribir también es no querer volver a repetir algo que escribiste. Entonces, los amigos para mí son importantísimos. Yo creo que esta ópera se pudo hacer por la gente que hay en el ensamble, por la fuerza y el agarro de todos ellos. Y además de esta entrevista, ¿qué te gustaría poder olvidar? ¿Qué me gustaría olvidar? Hace 2 o 3 años atrás tuve una situación muy complicada que todavía estoy aprendiendo a dejar que el aire cicatrice. Entonces, olvidar no, pero no tenerlo tan presente. En ese sentido. ¿Qué tiene que ver con alguna relación o...? Sí, relaciones, cosas que... La pandemia para mí fue muy fuerte. Para mí la pandemia fue casi quedarme acéfalo, ¿no? Yo siento que con las presentaciones de los discos, los nuevos músicos, los reencuentros con los amigos, es darme cuenta que aún sigo vivo. Y ahora te quito un poquito de esa última respuesta, esa última pregunta. ¿Y qué futuro tenés a partir de ahora con la ópera? ¿Ya estás viendo en qué lugares representarla? ¿Estás pensando que esto se puede alargar, digamos, no solo en Berlín, pero aparte, como los integrantes están en distintas partes del planeta, ¿cómo pensás? Ha pasado una cosa muy rara, que a nivel de que hay músicos en México, en Argentina, en Londres y en Japón, las puertas se movilizan de otra manera. El esfuerzo de todo el ensamble, porque no es mi esfuerzo, sino que es un esfuerzo en conjunto, de grabar, ensayar, y yo escribí la partitura, es sacar el disco, y estamos buscando, y ya tenemos propuestas de subvenciones para hacer la ópera en vivo. Yo escribí todo, o sea, escribí el guión y la partitura, pero yo también hablaba con las cantantes, cómo me las imagino que se mueven en el escenario, cómo sería la escenografía, cómo termina, cómo empieza, qué colores. La sinestesia, cuando Luciana me dijo, que es la que hace Elena, dice, yo participo, ¿cómo suena la ópera? ¿Cómo arranca? Y yo le dije, la abertura suena anaranjado. Y me dice Luciana, ¿cómo suena el anaranjado? Entonces busqué la manera de hacer un sampler, y después, los músicos grabaron, le dije, suena anaranjado. O sea, la gente que escuche la ópera empieza con un color anaranjado, que así la percibe desde el primer momento. Entonces todos los colores de la sinestesia están planteados en la escena, las animaciones en vivo están planteadas desde el color. Y entonces, ahora es sacar la ópera, pero salir a buscar todas las subvenciones posibles, porque no es barato hacer una ópera, para hacerlas en vivo. Rodrigo, estamos creo que a punto de finalizar esta charla, así que yo por mi parte me voy despidiendo de nuestros queridas oyentes y decirles que que esto sigue, esto es el Salón Berlinés en la Ninfa Eco, y este ha sido Rodrigo Maturana Foscolo, el alma mater del ensamble Hugo y de su última ópera, Il Sottile Delirium. Y ahora queremos escuchar tu despedida y decirte, por mi parte, es un honor, un orgullo ser tu amigo, y al mismo tiempo lo mismo digo, empezar a pensar que esta ópera va a ser posible en poquísimo tiempo, que pueda ser representada tal cual como lo estás deseando. Para la gente del ensamble, para los que escuchan, recordar que somos únicos, pero no el único, que sí hay una cultura hegemónica y que hay algo más allá atrás del pensamiento underground, que si van a tener la curiosidad de escuchar el Sutil Delirio presentado por Ensamble Hugo, escuchen los otros discos dentro del ensamble, pero que no se queden con Ensamble Hugo, que hay mucha más música, que existe algo más allá de McDonald's y que hay una actitud resiliente. Y sería responder tu pregunta. Algo para olvidar, no, porque lo que me pasó me hace ser lo que estás haciendo. Es todo un proceso dialéctico, ya que hablé de Hegel, ¿no? No puedo olvidar, pero tampoco quiero tenerlo en primer plano. Entonces me siento como un compositor resiliente. Entonces, para aquellos que escuchen la ópera,
Es una ópera sobre la resiliencia, sobre los mecanismos de defensa al dolor, salir adelante. Entonces, quien esté del otro lado y se sienta abatido, lo digo así, soy único pero no el único. Significa que si yo pude salir de los malos momentos, cualquiera puede. Buenísimo, buenísimo el mensaje final, el del comienzo y todo lo del medio. Te mando un abrazo, te doy un abrazo ahora porque estamos a 50 centímetros grabando en este telefonito que ha dejado ya prácticamente de existir, habría que renovarse. Bueno, un abrazo a todos ustedes que están escuchando y será hasta la próxima. Gracias, Pepe, hasta luego, buenas tardes a todos o buenas noches.